Día tercero. Fraile franciscano. El 6 de enero de 1903, con 16 años, Francesco dejó su casa, con gran dolor de corazón por parte de su madre y suya, y entró en el noviciado de Morcone, no muy distante de Pietrelcina. En el pasado había sufrido en 2 ocasiones calumnias injustas. Aludó a ellas solo porque el Padre Pío fue siempre de una pureza íntegra, que hizo que su director espiritual testimoniara: estoy convencido de que nunca cometió el más mínimo pecado venial contra esta virtud. Pues bien, el Padre Pío tuvo que soportar en varias ocasiones de su vida acusas infamantes, que fueron el inicio de investigaciones humillantes. Sin embargo, siempre se consiguió arrojar luz sobre la verdad de los hechos. Ya en los primeros años de escuela, por la broma de mal gusto de un compañero, fue acusado de haberse prendado de una niña. El resultado fue que el maestro le pegó en clase, delante de sus compañeros. Cuando se supo la verdad, ese pobre maestro no se daba paz por haber cometido esa injusticia. Asimismo, poco antes de entrar en el noviciado, una muchacha le puso un billete en el bolsillo sin que él se diera cuenta, una nota de amor, e hizo que la cosa se supiera y se hallara la nota. Esta vez, quien resultó engañado fue el párroco, que le reservó a Francesco un trato de frialdad absoluta, prohibiéndole que realizara sus tareas de monaguillo. Para él fue un golpe muy duro. Se sentía excluido, siendo inocente. Fue una pequeña prueba de un castigo futuro mucho más grave e injusto, cuando sea suspendido de celebrar la misa en público y de la facultad de confesar. También en esa ocasión se supo la verdad, porque la culpable confesó su engaño. El párroco, mortificado por haber caído en el ardid de un adolescente y por haber castigado a su pupilo, ya que sentía un gran cariño por Francesco, hizo todo lo que pudo para enmendar su error. Declaró enseguida, para compensarle, que le haría gratis los documentos para entrar en el noviciado. Además del dolor de separarse de su familia y de irse de su pueblo, no le faltaron al aspirante a novicio luchas internas. Tuvo una visión intelectual por medio de la cual comprendió que su vida sería una lucha continua con ese gigante al que había conocido en aquella visión. Y tuvo también muy claro que ese paso era el inicio de la altísima misión a la que la llamaba Dios. Unos días después de haber entrado en el noviciado, el 22 de enero, se revistió con el hábito franciscano y se le impuso el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. A partir de ese momento, Francesco desapareció. Solo quedó Pío. Francesco desapareció hasta tal punto que un día los carabinieri, por motivos de alistamiento, buscaron a un tal Francesco Forgione. Nadie lo conocía. Pero en compensación, Francesco, el de Asís, había entrado plenamente en Fray Pío de Pietrelcina, con su amor a Cristo, a sus hermanos, sobre todo si estaban enfermos en el alma o en el cuerpo, con su amor a la pobreza. Y había entrado también con una semejanza sensible, los estigmas, que harán de Padre Pío una copia aún mayor de San Francisco. Los comienzos de la vida religiosa del Padre Pío no fueron brillantes. Su comportamiento, su obediencia, su jovialidad con sus compañeros eran óptimas. Sin embargo, siempre fue una persona con una salud quebradiza y sus resultados en los estudios tuvieron aspectos extraños. Digamos que en conjunto eran más que suficientes, pero nunca brillantes. Pero el aspecto más raro era este. Sus compañeros recuerdan que cuando le preguntaban en clase, siempre se sabía la lección, y testifican que nadie nunca le vio estudiar. También durante los años de teología, quien entraba en su celda lo descubría en oración. No es que no consiguiera estudiar, pero en cuanto abría un libro, enseguida se quedaba absorto en el pensamiento de Dios, pensamiento que era constante. Es inútil buscar otros motivos. El Padre Pío vivía para rezar. La oración era su respiración, su vida. Ya antes de entrar en el convento, estaba siempre absorto en Dios. Y así seguirá estando, incluso cuando hablaba con personas o hacía otras tareas, y todo sin distraerse, porque conseguía escuchar lo que las personas le contaban mientras llevaba
a cabo sus tareas. Su oración era ininterrumpida y no le distraía de sus otros deberes. Con el paso del tiempo, los problemas de salud se agravaron, tanto que los médicos, vista la inutilidad de las curas, aconsejaron que el fraile fuera enviado a Pietrelcina, donde confiaban en los saludables beneficios del aire de su pueblo natal. Y no hay duda de que el aire de su pueblo era beneficioso, pero también se puso en evidencia una extraña enfermedad que nunca nadie consiguió explicar y que fue un verdadero rompecabezas para el propio Padre Pío y para sus superiores. Sucedía lo siguiente: en Pietrelcina, el Padre Pío, aunque débil de salud, conseguía comer algo y mantenerse. En cuanto salía de su pueblo e iba a otro lugar, parecía que su estómago rechazaba el alimento y vomitaba todo sin poder ni siquiera mantener una cucharada de agua. Por ello, sus superiores se sentían obligados a hacerle volver a su pueblo, donde en cuanto entraba, las molestias cesaban.